Mi invitado dice, es el tiempo exacto de revocar el derecho legal del enemigo en las finanzas. ¿Tú qué dices? Enseguida. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Robert Henderson, él ha enseñado sobre las cortes del cielo, que es una asombrosa revelación que ya ha respondido oraciones por más de una década. Para aquellos que no han oído antes de ello, ¿puedes explicar brevemente qué son las cortes del cielo? Las cortes del cielo son una dimensión espiritual a la que por fe entramos. Y por fe tomamos la palabra de Dios y entramos a esa esfera. La mejor forma de explicarlo es, Jesús, cuando enseñó oración, lo puso en 3 rondas: acercarse a Dios como Padre, amigo y juez. Muchos sabemos lo que es ir con Él como Padre, sabemos cómo es acercarse a Él como amigos, porque es nuestro amigo. Pero en el libro de Lucas, capítulo 18, en verdad Él dice que podemos venir ante Él en su sistema judicial, porque Jesús habló sobre una mujer que fue ante un juez injusto y debido a la presentación persistente de su caso, tuvo un veredicto. Y el asunto es que si esta mujer obtuvo un veredicto de un juez injusto, el punto de Jesús era ¿cuánto más podemos ir ante Dios, el juez de todo, y que emita veredictos a nuestro favor? Lo que encontraste fue que el enemigo tiene derecho legal contra nosotros por nuestros ancestros o nuestros días actuales en la vida. Y mientras el enemigo tenga este derecho legal, es como si el cielo se cerrara. De hecho, la palabra adversario es antídicos, y ante significa en vez o en contra. Dico significa derechos, pero junto en realidad significa quien trae una demanda judicial. Y el propósito del diablo como antídicos, pues en 1 de Pedro 5:8 dice que eso es, el poder del diablo como el antídicos es negar lo que es nuestro por derecho. El nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús nos promete toda clase de bendiciones que no vivimos porque hay un caso contra nosotros en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo rayos brincaste de todas estas maravillosas áreas a las finanzas? Bueno, porque las finanzas es un área en que Dios quiere bendecirnos. La Biblia nos dice que tenemos bendiciones de sanidad, bendiciones en la vida familiar, bendiciones en la vida personal, pero financieramente, seguido las personas no llegan a prosperar, y la razón por la cual el enemigo no quiere que prosperemos es porque Dios nos usa para ayudar a financiar los propósitos del reino de Dios en la tierra. Y el enemigo construye casos contra nosotros para alejarnos de la bendición financiera que Dios nos guarda. Y hay un avivamiento tal viniendo al mundo porque se llama la gloria global. Y adivina qué, cubrirá las finanzas. Absolutamente. Y bueno, estamos en un estudio que requiere de finanzas, porque para alcanzar al mundo requieres finanzas. Y lo que pasa, y pasa seguido, es que el enemigo o su plan malvado logra que las finanzas propaguen sus propósitos, pero Dios dice, necesito personas que ayuden financieramente mis propósitos en la tierra, porque Dios no aventará dinero del cielo. Debe tener vasijas para canalizarlo hacia la tierra, y el enemigo sabe eso, y él busca derecho legal para negarnos el derecho a funcionar en esa área. Entonces, ¿tú crees que Dios quiere que todos tengan mucho dinero? Creo que Dios quiere que todos prosperen. A mí, lo que normalmente le enseño a las personas es esto, que cuando el hijo pródigo miró y dijo, mira mi condición, estoy en un chiquero, él dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre? Y eso literalmente significa que no eran hijos e hijas, eran sirvientes en la casa. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Así que le digo a las personas, y creo que el estándar de Dios para nosotros es cubrir nuestras necesidades y tener sobras, pero no es que todos sean ricos, significa que vivimos una vida próspera. Y seguido luchamos y nos distraemos de lo que Dios nos llamó a hacer porque estamos ocupados tratando de sobrevivir. Y sé que es la realidad en la vida de la gente, sé que fue la realidad en mi vida en momentos pasados,
Pero debo decir, cuando descubrí las cortes del cielo, Sid, y comencé a deshacer asuntos de mi linaje y diferentes otros asuntos, te digo que algo se rompió y la bendición de Dios comenzó a llegar. Yo creo que Dios hará que muchos creyentes prosperen, creo que el diablo está nervioso porque todo ese dinero va a la expansión del reino. En realidad oí al Señor decirme, dijo, comerás grosor y beberás de lo dulce y enviarás porciones para quien no tiene nada. Esto sale de Nehemías 8, versículo 10. Y desperté una mañana de un sueño, y en el sueño vi a una chica pakistaní, no se le permitía ir a la escuela, en la situación que estaban, y el Señor me habló y dijo, es a la que quiero que envíes una porción para quien no tiene nada, y yo creo que Dios nos confiará dinero para que podamos financiar el reino de Dios, que literalmente sembremos en esa clase de situaciones, en tareas, y que alguien cubra sus necesidades que de otro modo no se haría jamás. ¿Cómo manejas esto? La Biblia dice claramente, Jesús se volvió pobre. Sí, no creo que eso hable de su estatus económico, tanto como hablar de lo que hizo en la cruz. Porque cuando Pablo escribió, dice, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para poder hacerlos ricos, porque la cruz fue un trueque. La cruz fue una transacción donde Jesús tomó lo que era nuestro y nos dio pecados. lo suyo. Otra cosa que señalas, y voy a decirte, algunas de las cosas que encontrarás en este show, nunca las oíste antes. Deuteronomio 8:18. ¿Oíste eso antes tal vez? Él te da el poder de hacer riquezas. Lo han malentendido totalmente. Explícalo. Bueno, él dice, te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Y hay otras cosas aquí, pero lo primero que es muy claro es que Él no nos da riqueza, Él nos da el poder para crear riqueza. En otras palabras, ideas, entendimiento creativo, favores, conexiones que vienen porque la bendición de Dios está sobre nosotros, pues somos el pueblo del pacto. Y la Biblia dice, Él te da poder para hacerlas. Esa palabra, hacer, literalmente podemos tener la idea de concebir algo, y la forma en que la riqueza viene es que Dios deje una idea en tu espíritu. Pero bueno, muchos siempre pensamos, y tal vez pase una vez en un trillón de años, que vayamos al buzón y haya un cheque de $10,000 ahí. Esa no es la norma, esa es la excepción. Eso es correcto, porque la forma en que Dios lleva la riqueza a tus manos y hacernos prosperar es impartiéndonos el poder de hacer riqueza, la bendición de Dios sobre nosotros. Creo que es un resultado por ser personas de su pacto. Y entonces, de nuevo, cuando Jesús murió en la cruz, Él trató con el pecado, trató con la enfermedad, trató con el espíritu de pobreza que quiere controlarnos, y eso le digo a las personas, que quiere determinar nuestro futuro en vez de lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia sobre la transferencia de riqueza del fin de los tiempos? Bueno, claramente en las Escrituras la Biblia promete que al pecador da el trabajo de recoger para darlo al que agrada a Dios. Y en realidad creo que es interesante porque Él no solo dice la riqueza será transferida. Entendemos, al ser transferida la riqueza, el pecador y sus planes, lo que ha propagado en la tierra. Ellos perdieron su influencia porque la riqueza produce influencia. Y Dios quiere confiarnos con riqueza para ver su orden del día, su propósito en la tierra. Y la riqueza transferida es para ese propósito, es por esa razón. Ahora, oí sobre la riqueza transferida por años y años y años, pero normalmente era sobre cómo iba a ser bendecido y cómo iba a tener una mejor vida y cómo, tú sabes, pasará eso. Pero entiendo que la riqueza transferida es para el cumplimiento del plan de Dios en la tierra, y porque no podemos ver que pase sin que eso ocurra. Y hay algo que tú haces y que quienes nos ven pueden hacer, que hizo la diferencia en el mundo, y la revelación que tienes, que nos permite alcanzar la riqueza transferida, y lo has hecho por muchos años. Se llama orar en lenguas. Sí, absolutamente. Oro en lenguas, lo mencionaste el otro día. En realidad oro en lenguas mucho. Cuando estoy en mi tiempo de orar, la mitad de mi tiempo lo paso
orando en el Espíritu, porque abre tu corazón en lenguas, abre tu entendimiento natural. Por eso el apóstol Pablo dijo, oro en el Espíritu, oro en mi entendimiento. Y el orden es muy importante aquí. Canto en el Espíritu, canto en mi entendimiento. Porque funcionar en la esfera espiritual en verdad abre la esfera del entendimiento, que es de donde vienen las revelaciones, de ahí vienen las ideas. El poder para hacer riqueza puede impartirse. Mi hijo viaja conmigo en aviones a veces, y él le dijo a su madre una vez, él le dijo, papá está hablando solo. pero lo que hago es orar en el Espíritu mientras estoy en el proceso de la vida normal. Ahora, hay personas que nos ven ahora y ven un lindo traje, tu cabello estilizado, linda corbata, tal vez un lindo reloj, y dicen, yo no me identifico con él. No sé de dónde saldrá el dinero para alimentar a mi familia. Yo ni siquiera sé de dónde voy a sacar mi próximo salario. Él no puede identificarse con... conmigo, todo lo que él enseña no aplica conmigo, ¿qué les dirías? Diría que están completamente mal, porque si conocieran mi historia, se asombrarían por lo que Dios hizo. Cuando descubrí honestamente las cortes del cielo, hasta ese punto, Mary y yo en realidad luchábamos. Descubrí que había un caso legal contra mí en el mundo espiritual. ¿Durante cuántos años lucharon? Bueno, déjame decirte, 30 años. 30 años de la vida. Así 30 años de la vida matrimonial. ¿Te identificas con él? Te lo digo. 30 años de vida matrimonial. Y cuando descubrí las cortes del cielo y comencé a practicar esos principios y busqué deshacer el derecho legal que el enemigo clava. Y esa es la clave, son legales. ¿Y no dice la Biblia que el diablo es un acusador? Está ahí acusándote por los derechos legales. Algunos los conocen, algunos no los conocen. Pero ¿qué pasa cuando esos derechos son removidos? Bueno, en la esfera de la que hablamos, la bendición y prosperidad vienen. Vamos, Sid, me asombré del todo. Estaba absolutamente asombrado con las ideas que usé y no funcionaron, pero ahora funcionaban. Los conceptos y los principios. Ha sido una cosa asombrosa, donde de pronto las cosas comenzaron a prosperar. Pienso en Pedro. Cuando Pedro pescó toda la noche y no atrapó nada, Jesús dijo, ve a lo profundo y suelta tu red. Y a la orden del Señor lo hizo renuente, lo hizo y pescó una gran cantidad. Y le digo a las personas, escuchen, no sobreespiritualicen esto. ¿Qué significaban los peces para Pedro? No significaban almas, significaban dinero. Significaban para Pedro el tener dinero caído de arriba. Ahora, porque algo cambió de la noche a la siguiente mañana. Un cambio completo porque oyó la palabra del Señor y caminó con ella. Y lo que tú dices es que muchos cristianos tienen espíritu de pobreza. ¿Qué es un espíritu de pobreza? Pues un espíritu de pobreza es una forma de pensar, puede ser una mentalidad, pero creo que más que nada es algo que el diablo usa, es una maldición que él usa para en realidad limitar el resultado que vemos de nuestra labor. La pobreza no es una situación económica, es una entidad espiritual, pero el escritor de Proverbios dice, entonces tu pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado y maleante. Así que tienes que romper el acuerdo con esa entidad espiritual. Si fuera solo una condición, entonces cambiarías algunas cosas que haces en lo natural, pero no solo es una condición, en realidad es un ser espiritual con quien debemos romper acuerdos. Bueno, tienes muchas gemas, no tenemos tiempo para cubrirlas todas, pero todo está en el libro. Cuando regrese, Robert reprenderá al espíritu de la pobreza de tu vida y orará porque entres en la gloria, la esfera de los milagros. Robert,
tú enseñas que el dinero tiene una voz. ¿A qué te refieres? Bueno, en Hebreos capítulo 7, versículo 8, la Biblia dice que habla de Jesús como nuestro Melquisedec, sumo sacerdote. Ahí él recibe el diezmo, y cuando brindo mi diezmo, él lo recibe. Y dice, se da testimonio de que él vive. La palabra testimonio literalmente significa dar un testimonio judicial. Y mi testimonio judicial, desde mi diezmo, en realidad me conecta a su vida presente. La oración que él dice a mi favor justo ahora. Y cada vez que brindo mi diezmo, imparto un testimonio judicial en el cielo que dice, creo que él vive. Tú vas de una revelación a otra, pero luego en realidad son remarcadas cuando dices historias reales del diezmo y cómo abrió acceso a todo lo milagroso. Dime sobre el pequeño niño que murió y daré un prefacio diciendo, cada vez que él comparte esta historia, la presencia de Dios manifestada viene y yo espero que la presencia de Dios vaya justo a tu hogar o donde nos estés viendo. Adelante. Sí, hay un pastor mexicano que estaba en el interior de México, en un lugar desértico. Él hacía reuniones de campamento y él llevó a un orador americano. Y cuando hacen esas reuniones de campamento, cavan unos hoyos profundos y cubiertos con plástico como tanques bautismales. Así cuando las personas eran salvadas y nacían de nuevo, las bautizaba. Bueno, llevaban con las reuniones de campamento, yo creo que un tiempo, pero creo que fue en la reunión matutina y el pastor en realidad traducía para el evangelista americano que le hablaba a las personas que estaban ahí. Bueno, el pequeño hijo de 2 años del pastor se alejó de quien se suponía debía cuidarlo y se cayó en el pozo bautismal. La piscina, y estaba llena de agua y se ahogó y estuvo ahí por un largo rato antes de que lo encontraran. Y cuando lo encontraron, debido al calor del sol, su cuerpo se inflamó y estaba muerto porque se ahogó. Bueno, por supuesto, ellos entraron y rompieron la reunión, le dijeron al pastor, dijeron, debe venir. Entonces él fue y tomó a su hijo y entró en una choza. Y dicen que había una choza ahí. Y bueno, podías ver entre las grietas hacia el cuarto. Y entró en su choza y se sentó en la cama y cargaba a su pequeño, y él clamaba a Dios en español. Bueno, el orador americano que estaba ahí no hablaba español y estaba pegado a la choza viendo por las ranuras. Y le dijo a uno de los mexicanos que estaba ahí, le dijo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque tiene a su niño, y clamaba en español. Y le dijeron, él dice, pero Dios doy diezmo, pero Dios doy diezmo. Y eso era lo que clamaba. Dijeron, de pronto la gloria de Dios entró a la choza. Está pasando. Sí, puedes sentirla. La gloria de Dios vino a esa choza y el pequeño comenzó a escupir y balbucear y su cuerpo volvió a la normalidad y resucitó de la muerte. Porque el pastor tenía derecho a lo milagroso basado en su obediencia al diezmar. Bueno, hablando de la gloria que ya invadió el estudio, es fuerte. ¿Y qué hay de la mujer que sanó de cáncer? Sí, esa fue una situación donde alguien llamó y dijo, ¿puede orar con esta señora que tiene cáncer? Y dije, pues seguro. Acortando la historia, terminamos en el teléfono con ella e hice algo que yo nunca hice antes. Yo había visto que el diezmo habla y da testimonio en las cortes del cielo. Y guié a la señora en oración con base en sus diezmos. Ella impartió testimonio judicial de que creía que Jesús vivía y que Él hablaba en su favor. Entonces, con base en eso, la hice orar. Señor, con base en mis diezmos y lo que dice ante ti, derramarías tu fluir sanador en mi vida. Y literalmente, ella tenía bultos en su cuerpo. En un par de días, los bultos desaparecieron de su cuerpo y comenzó a sanar completamente del cáncer.
quiero decir una oración contigo para que tengas un conocimiento experiencial de Dios. Tú que conoces, tú que naciste de nuevo y que tus pecados son perdonados antes de impartir la gloria. Di esto después de mí. Querido Dios, dilo fuerte. Querido Dios, soy un pecador. Por favor, perdóname. Creo que la sangre de Jesús eliminó mis pecados, cada uno de ellos, y me limpió. Y Dios, ahora que estoy limpio, ven y vive dentro de mí. Te hago no solo mi Salvador, sino mi Señor. Quiero experimentarte. Amén. Y Robert, rompe el espíritu de la pobreza y ora por la gloria. Y Padre, quiero agradecerte ahora mismo por aquellos que nos ven. Y Señor, quiero decretar y declarar, incluso desde esta autoridad que me diste en las cortes del cielo, que todo derecho legal con base en la sangre de Cristo se rompe en tu pueblo que el enemigo reclamaba para afligir con espíritu de pobreza y ganancias diminutas por su labor. Señor, decreto justo ahora la pobreza, tú la destruyes, sus derechos son revocados con base en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que se volvió pobre para que podamos prosperar, e incluso las Escrituras dicen ser rico. Así que imparto eso a tu pueblo y digo, Señor, deja que la prosperidad venga ahora. Señor, incluso veo puertas abrirse, puertas viniendo ahora con nuevas oportunidades para las personas a las que no se les permitió antes. Esas puertas están abiertas ahora, se abren justo ahora para tu pueblo y permites que la provisión venga, Señor, como nunca llegó antes. Y Señor, esa sensación que tienen de estar en una trampa, la rompo para ellos y sé que están libres desde ahora, en el nombre de Jesús. Y pido ahora el peso de tu gloria, Señor, para que el peso de tu gloria descienda sobre tu pueblo, para que sea su constante compañía, Señor, para guardarlos. Señor, incluso me acuerdo de las Escrituras, que tú caminas sobre el camino de santidad y aunque fuimos necios, no nos perderemos. Digo que el peso de tu gloria viene ahora, Señor, y nos da empoderamiento para vivir una vida de santidad como nunca antes. Te agradezco por hacer esto por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.